Bueno, tenemos la redención. Cristo abre un nuevo camino. Qué hermoso que con esta caída natural del ser humano que partió en el Edén, y lo hablamos recién, de que Adán y Eva cayeron porque quisieron hacer las cosas a su manera, o sea, realzaron el yo, mis deseos primero antes que el mandato de Dios. Y este pecado se expande a todas las áreas de nuestra vida, a todas las áreas, en el matrimonio, en nuestra relación en la iglesia, con nuestros hijos. Bueno, todas las áreas de nuestra vida están afectadas por este pecado que partió en el Edén del yo, de realzar lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo sé que está bien, es la verdad suprema, como decía. En vez, el Señor Jesús, en vez de rechazarnos para siempre por rebelarnos contra sus caminos, Dios proveyó un camino para la reconciliación. Él sabía que no podíamos obedecer, no, no teníamos, nuestra naturaleza no estaba a obedecer, Él lo sabía. No podíamos obedecer sus mandamientos buenos, perfectos y santos. El único camino a la libertad vino por medio de un acto de justicia divina. Y no quiero dejar pasar esto, que es tan importante y que nos da tanta esperanza, hermana, porque hemos hablado un montón de cosas que ya en mayor o menor medida no hemos hecho bien, tanto pecado que muchas veces encontramos en distintas áreas, estas mentiras de Satanás que nos miente con la verdad. Como dice en el mismo Edén, Satanás nos dice, no, Dios dijo tal cosa, pero, o sea, son verdades disfrazadas, porque en realidad son mentiras, para confundirnos. Y muchas veces caemos en esto. Pero el Señor Jesús, en vez de rechazarnos, Él abre un camino maravilloso para nosotras. El único camino a la libertad vino por un acto de justicia divina. Y quiero que leamos segunda de Corintios 5:21. 5:21, acá lo tengo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado, por nosotros, hermanas. Él abrió este camino hermoso y se hizo pecado para que nosotras pudiésemos ahora disfrutar de esta esperanza de poder ser libres. También tenemos en Romanos 5:10, no sé si alguien lo tiene, Romanos 5:10, si alguien que me lo pueda leer. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué hermoso, siendo enemigos fuimos reconciliados. El único camino a la reconciliación, a este nuevo camino que Dios abrió, fue la muerte de su Hijo. Y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, ya estando reconciliados, hay salvación, hermanas. Podemos corregir lo que está torcido. Podemos vencer la mentira de Satanás que nos engaña, que nos hace pecar y que muchas veces provoca daño en nuestras relaciones. ¿Tienes alguna, a lo mejor has tenido alguna experiencia de una hermana que no eres tan cercana y que quizá antes lo era? Que ya no te juntas con mucho del grupo de tu iglesia porque esto mismo dañó. Porque a nosotras las mamás, bueno, siempre se nos dice somos como leonas, y en verdad no siempre es para bien. Saltamos como el león cuando nos tocan esa área que nosotras queremos sobresalir. Y muchas veces arruinamos relaciones, principalmente con nuestro esposo, que lo apartamos de este manual que nadie puede tocar y nadie lo puede hacer mejor que yo, nadie lo hará mejor y nadie ama a mi hijo mejor que yo. Y echamos a perder la relación con nuestro esposo y la relación de nuestro esposo con sus hijos. Qué terrible es esto. Muchas veces nos quejamos también después porque vemos que mi esposo como que no se involucra, pero ¿lo has dejado involucrarse? ¿Lo has dejado participar? Pero el Señor Jesús nos da esta libertad de poder aún, como decía Romano,
aún estando reconciliados, ser salvos de estas tendencias, de estos deseos pecaminosos de la carne que nos llevan a realzar nuestro yo. El Señor nos ayude a ser como decía Pablo. La única manera de mejorar nuestras relaciones es hacer morir el yo. Poder decir, como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Vamos a avanzar. Jesús compró nuestro acceso a una relación correcta con Dios. Él compró nuestro acceso a que nuestra relación con Dios fuera correcta, porque esa relación estaba estropeada, estaba perdida. Nosotros estábamos perdidos, lejos de Dios. Pero el Señor Jesús ya nos reconcilió y esa relación ya está en comunión por medio de Cristo. Él tomó el castigo que nosotras merecíamos. La ira de Dios, su ausencia de comunión, su brazo fuerte de justicia y su derecho a cobrar venganza. Él tomó ese castigo. Él tomó la ira de Dios y la venganza que nos pertenecía a nosotras, porque desde el principio pecamos. Porque no pecamos solamente en esta área con nuestros hijos, en la maternidad, sino que hemos pecado desde el principio y en muchas áreas más de nuestra vida. Esto debería servirnos para no responder como el siervo que se negó a perdonar en Mateo 18, 21 al 35. Todas conocen la historia o la leemos o la conocemos, ¿cierto? La reconciliación radical y la gracia de Dios para con nosotras en Cristo cuando fallamos en satisfacer sus expectativas buenas y perfectas, supone que debemos extender a otros la gracia radical, perdonándolos 70 veces 7. El Señor nos manda a perdonar. Y cuando muchas veces están atentando contra nuestra manera de criar, nuestro esfuerzo, porque muchas veces sí, yo me esfuerzo, o a veces el típico comentario así como, yo lo parí, todo lo que sufrí para tenerlo, para que... Ya. El Señor nos manda a extender una gracia. Cuando nuestro esposo nos diga, ¿sabes qué? Yo pienso que debería hacerse así, y tú no, porque esto le daña al hijo. Bueno, debemos perdonar a quienes nos ofendan, a quienes nos digan, ¿sabe qué? Como tú lo haces, considero que no está correcto. Es como una daga en nuestro corazón. Yo pienso que tú con tu hijo lo estás malcriando en esa área. Y es como que duele. Yo pienso que no sé, deberías disciplinarlo más porque está muy consentido. Así como horrible. Pero debemos perdonar 70 veces 7, dice el Señor. O sea, debemos perdonar constantemente, porque no quiero hacer ni la matemática, pero debemos perdonar constantemente. Extender a otros la gracia radical. Esa hermana que no cría de la misma manera que tú, que quizás a tu visión lo está haciendo pésimo, debes perdonar y ojalá tener una relación con ella. Quizás puede estar equivocada a la luz de la palabra y quizás está equivocada, pero está equivocada porque no sabe, porque no ha entendido, porque a lo mejor no le ha tocado la palabra de Dios en esa área y tú puedes ser aporte, pero ¿cómo lo vas a hacer si te alejas y si la juzgas? ¿Cómo vas a transformar la vida de esa persona si tienes una mala actitud? También significa que necesitamos humillarnos nosotras. Entonces, para poder aportar, para poder ser de ayuda para otras que quizás no lo están haciendo bien según nuestra visión, y ahí es donde tenemos que ir a la Biblia siempre, necesitamos humillarnos. Y pucha que cuesta. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará. La humillación es negarnos a nosotros mismos. Decir, no más yo, Cristo en mí. Meli, ¿ibas a decir algo? No, es que justo se me había corrido la lámina, pero tal como dice la última frase de esta parte de la redención, pues también significa que necesitamos humillarnos delante de nuestro Mesías, valorando
la relación y el servicio por encima de nuestras agobiantes preferencias personales. No tengo nada más que agregar. Siento que está súper claro todo lo que dice ella. Realmente debemos humillarnos y busquemos versículos sobre la humillación en la Biblia y vamos a quedar abrumadas porque yo lo hice. Y quedé abrumada. De hecho, me puse a leer en Mateo 7. Y lo primero que dice, así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y a mí no me gusta que me juzguen. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís os seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirá tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Humíllate. Antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, saca la viga y la tremenda viga que puede haber en tu ojo. Qué tremendo. Realmente necesitamos humillación. Yo necesito humillación para poder realmente ser aporte y ayudar a aquellos que necesitan. Y hoy, hermana, con la maternidad, como yo decía en el comienzo, que está, ya se hizo un ídolo de la maternidad, ya es como, la mamá es como una diosa, ya esta cuestión se ha ido a los extremos más radicales. ¿Cómo podemos aportar nosotras mismas? Humillándonos. Ya no vivo yo, Cristo vive en nosotras para poder ayudar a aquellas que necesitan en esta área, porque hay muchos niños dañados. Hay muchos niños, bueno, la famosa generación de cristales, porque hay mucha falta de la palabra de Dios y de la humillación que necesitamos nosotras para poder aportar. Vamos a la consumación, el camino al mejor Edén. Un día, cuando cada rodilla se incline delante de él, nuestros manuales de maternidad serán vergonzosamente insignificantes comparados con la revelación de su plan perfecto. Él vengará, retribuirá y juzgará cada ofensa cometida. Nosotras no tenemos que ejecutar venganza. No está en nosotras. Por mucho que nos hayan tratado mal y nos digan que no, que tú... No. Ni retener amor sobre la tierra. No debemos retener amor sobre la tierra porque sabemos que hay un desenlace cuando Cristo volverá y Satanás será lanzado al lago de fuego. Y aquí me encanta el final. La gracia no es un boleto gratuito. La gracia no es un boleto gratuito. Y avancemos en esto. Dice, ¿cómo entenderemos la gracia sin dar a los demás un boleto gratuito para hacer lo que quieran? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a dar un boleto gratuito para que hagan lo que quieran? Entonces, como difícil la pregunta. Aunque no sé la respuesta, dice la misma autora. No sé la respuesta a esa pregunta para cada situación, con mayor frecuencia termino preguntándome, ¿esta es una preferencia personal o estoy faltando al amor o este es un pecado nocivo contra Dios y contra mi hijo que debo confrontar en amor? Entonces, cada vez que nos veamos en esta situación, en nuestra relación, relaciones en cuanto a la maternidad, en vez de saltar como esa mamá leona, debemos pensar, ¿es una preferencia personal esto? ¿Estoy faltando al amor? ¿O es un pecado nocivo, o sea, que está dañando, que es contra Dios y contra mi hijo que debo confrontar con amor? Aún, hermanas, cuando una persona venga, y nos va a pasar en el mundo, hermanas, el mundo, como decía antes, le dice a lo bueno que está mal. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado que mi hija pequeña, bueno, es un tema cultural. Antes es un tema cultural. Ellos no tienen problema en darle a una bebé de 6 meses un vaso de bebida o una mamadera de bebida. Y muchas veces así como que, ay, pero soy cuática, ¿por qué no le dais cosas? Y soy alaraca, ¿y por qué no le echáis azúcar a la leche? Y todo eso. Ahí yo tengo que confrontar, decir, no, por favor, no le den cosas, pero con amor, con amor. No, le van a hacer la leche, oye, yo quiero hacerle la leche, pero le quiero echar azúcar. Y no vaya a ser un escándalo, ni digo, no, ¿sabes qué? Yo no le doy esas cosas y espero que me entiendas, porque igual les dañan, si quieres te explico por qué, si no, ¿cachai? Hacerlo con amor, porque
muchas veces terminamos nosotras haciendo ¿cómo se te ocurre? O sea, poner las normas pero con amor, porque a veces es un pecado nocivo que atenta contra Dios y contra nuestros hijos. El tema de corregir y disciplinar. La palabra de Dios nos manda a corregir y disciplinar a nuestros hijos porque puede librar su alma del Seol. O sea, en este caso, no hacerlo, y muchas veces los abuelos no les gusta mucho que nosotras corrijamos a nuestros hijos, bueno, tenemos que explicarle con amor que esto es un pecado nocivo contra Dios y contra mi hijo, porque lo va a dañar y porque estoy desobedeciendo el mandato de Dios. Entonces, cada vez que nos vemos en estas situaciones, pensemos, ¿es una preferencia personal? ¿Estoy faltando al amor? ¿O es algo que debo confrontar pero con amor? Y me impactó lo que dijo aquí. La gran mayoría de las veces, en el contexto de las relaciones con personas de confianza, se trata de una incómoda violación del manual materno que yo puedo pasar por alto con una actitud llena de gracia. O sea, la mayoría de las veces. Y cuando ella dice eso, yo me puse a pensar, ¿por qué ella dice la mayoría de las veces? ¿Será para ella? No. Cuando examiné mi vida, en mi caso, hermana, en mi caso personal, la mayoría de las veces también pasa que en el contexto de las relaciones con las personas de confianza se trata de que están tocando mi manual. Y yo no la paso por alto con una actitud llena de gracia, sino que agarro el sable, ¡pa! Y esto me lleva con sinceridad. Tuve que ir, cuando leía el estudio, tuve que ir a los pies del Señor y decir, examina mi corazón, Señor, expónelo de estas cosas. Y encontré que la mayoría de las veces tengo un problema con esta área, porque tocan mi manual y reacciono mal con mi esposo, mi familia cercana. Y no se trata que ellos pueden hacer lo que quieran, o sea, las familias, sobre todo las familias abuelos, no se trata que ellos puedan hacer lo que quieran con mi hijo, no es eso, pero puedo compartir mi plan con mi esposo también. Y él es tan parte de ese manual como yo. A veces no lo dejamos agregar cosas al manual, no, tú no te metas en ese manual. Que él tenga protagonismo también, hermanas, es una herramienta que va a hacer mucho bien a su hijo. Porque Dios lo quiso así, es el diseño de Dios. No, muchas veces nos negamos al diseño de Dios. Y en cuanto a los familiares cercanos, ceder ciertas áreas que a papá y a mamá le parezcan bien ceder y escuchar el consejo, la contraparte. No escuchar solamente a quienes piensan igual que nosotras, hermanas. No nos hace bien, aunque nos duele, aunque no nos gusta que nos contradigan y que nos toquen. Muchas veces esas personas van a ir a tocar justamente ese pecado que hay en nosotras, que nosotras sabemos que está ahí, pero no queremos dejar. Y empezamos a buscar justificaciones. No, lo que pasa es que la culpa la tiene el perro, el gato, el amigo, es que lo que pasa es que a mí me criaron muy asá. No, es que lo que pasa es que yo soy así porque a mí mis papás fueron así. Entonces buscamos excusas que tienen que ver. Muchas veces estamos afectadas por un contexto que tuvimos nosotros antes. Pero el Señor nos manda a que tenemos este nuevo camino donde encontramos libertad para poder tener buenas relaciones. Tenemos esa libertad en Cristo de poder tener buenas relaciones. Podemos pasar por alto algunas cosas con una actitud llena de gracia. Podemos hacerlo. El Señor nos ayuda a poder hacerlo. Se trata de una preferencia personal. ¿Alguien se olvidó de la fiesta de cumpleaños? ¿Alguien se olvidó en la fiesta de cumpleaños dar a tu hijo el bocadillo correcto conforme a su dieta específica? Ataque. Cree en sus buenas intenciones y agradece sinceramente la gran celebración. La gente, sobre todo nuestros cercanos, no lo hacen con maldad. Simplemente son distintos a nosotros. Es una excelente oportunidad para tu hijo para recordar que las cosas no son siempre fáciles y cómodas. A veces, la otra vez, justamente me había tocado a mí el tema del matrimonio. Muchas veces en los brazos de mamá está acostumbrado, va a estar bien, pero no le hace bien al hijo los brazos de papá, que son un poquito más brutos, que de repente la cabeza queda media colgando, que de repente el pañal quedó chueco y se mojó. Le hace bien salir de su zona de confort, para que entienda que las cosas no siempre son fáciles y cómodas. Las personas no siempre piensan en nuestras preferencias, pero aún así podemos amarlas. ¿Podemos amar aún así?
Sí, podemos, porque debemos amar como Cristo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos animarnos y recordar un versículo como Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Bueno, aquí tenemos llenos de enseñanzas de la palabra de Dios donde nos ayuda a ver esta parte, a no realzar tanto el yo y amar a las personas que tengan una manera de pensar distinta y que muchas veces, hermana, te vas a encontrar con una hermana que no va a tener el amor para decirte las cosas. Y muchas veces va a ser así como que mira, tu hijo tal cosa, ya, no lo tomes como algo personal, no lo tomes como algo personal. Anda al Señor, examina eso que te dijo, ve si bíblicamente y ten paz en tu corazón. No lo tomes como algo personal y ojalá podamos amar a esa hermana que no fue tan amorosa en decirnos las cosas, podamos amarla igual y extender gracia para ella también. Dice, su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Se trata de un pecado nocivo que debe confrontarse? Esa es la respuesta a la otra pregunta. A veces no resulta fácil diferenciar entre nuestras preferencias personales y los pecados nocivos. Muchas veces esto es interesante porque es difícil de notar cuando es mi deseo personal y ese deseo personal está dañando a mi hijo. Ese deseo de sentirme bien le hace daño a mi hijo. Es difícil, esta parte es difícil. Podemos estar motivadas por un corazón perdonador que se interesa más por amar el buen designio de Dios que por obligar a las personas a ceñirse al nuestro, y de ese modo podemos tratar el pecado y buscar la reconciliación necesaria. Tenemos aquí Lucas 6, no juzguéis, no estoy mal aquí. Lucas 3, Lucas 6, no, anoté mal las citas, vamos a avanzar. Una mamá que ha sacado la viga de su propio ojo, al ver sus propios errores, pecados y su necesidad de gracia, puede tratar con mayor eficacia la paja, o sea, el problema del pecado, que está en el ojo del otro. Es lo que hablábamos recién, ¿cierto? Una mamá que ha sacado la viga de su propio ojo podrá ayudar a sacar la paja del ojo ajeno. Antes no podemos hacerlo. Y ahí entra el versículo que yo ya había leído antes. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Primero, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor nos ayude, hermanas, porque muchas veces yo miro con una tremenda viga en mi ojo y me pongo a mirar la paja del ojo ajeno. Realmente el Señor nos ayude a poder sanar esta área, a ayudarnos en las relaciones para poder ayudar a otros, porque estamos llamados a esto, a servirnos los unos a los otros. Las reflexiones acerca de las relaciones basadas en el Evangelio. Mamás, dice, yo voy a avanzar porque igual el tiempo ya estamos terminando, así que mamás todas sirviendo. Aquí tiene la experiencia de varias mamás que se juntaron a tomar té, es una experiencia. Se juntaron a tomar té y bueno, cada mamá en su tema, distintas clases sociales, distintas crianzas, de harto hijo, de poco hijo, situación económica buena, no tan buena, en fin. Todas esas mamás compartieron juntos y eran todas muy distintas, con distintas circunstancias. Pero me gusta lo que dice aquí al final, dice, mamás, todas sirviendo de maneras diferentes. Somos distintas, hermanas, somos muy distintas, tenemos situaciones, circunstancias, vivencias distintas que nos hacen ser como somos. Situaciones distintas. Pero lo importante es que seamos todas sirviendo de maneras diferentes, dice, todas muriendo al yo de maneras diversas. Todas siguiendo y amando a su Señor Jesús y todas viviendo el Evangelio de maneras únicas según sus familias, pasiones y circunstancias. Y para mí este es el broche de oro. Podemos tener muchas diferencias de crianza, pero somos todas en el trabajo de morir al yo. Estamos aquí todas
pidiendo, rogando al Señor que nos ayude a morir el yo, sirviendo y amando a nuestro Señor Jesús. Dice, en Él, por Él y para Él, disfrutamos de conversaciones informales y también profundas. En el Señor podemos tener una conversación informal, pero también podemos conversar de cosas profundas, sin tomarnos las cosas tan personales y no poder tocar temas, porque la otra se va a enojar. No, en Él y por Él podemos tener estas conversaciones profundas, con un sentido de comunión y gozo. Que el Señor nos ayude a tener comunión, a nuestras conversaciones, siempre estar pensando en la comunión y el gozo. Y aunque ese momento alrededor de la mesa, ella comentaba, fue idílico, fue un pequeño reflejo de las relaciones que podemos tener cuando nuestras esperanzas, expectativas e identidades están arraigadas en Cristo. No tenemos que alzar nuestro manual de maternidad como el método supremo cuando podemos reconocer el camino de Dios como el único camino. Un camino que podemos recorrer solo, hermana, con humildad. Señor, ayúdame. Un camino que podemos recorrer solo con humildad. Así que unos sablazos para la Dani porque de humilde me falta. Por medio de la persona y la obra de Cristo. No estamos en una competencia, queridas. Estamos en una comunidad. No estamos compitiendo quién es la mejor mami. No. No, porque estamos lejos de serlo, somos pecadoras, tenemos nuestras problemáticas y estamos muriendo al yo, cada una en su tema, cada una en su circunstancia y cada una en su vivencia. Cuando buscamos el mayor bien del reino por encima de nuestras propias preferencias y deseos, cuando damos prioridad a la reconciliación. Y vamos de nuevo a Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo que vive en nosotras. Efesios 4:22 al 24, dice, despojarnos del viejo hombre que está viciado, despojémonos de esta vieja mujer que está viciada, y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, ¿en qué? En justicia, santidad y verdad. Estos versículos les dejo como para terminar. No estamos en una competencia, estamos en una comunidad, y busquemos el bien mayor de todas nosotras, no juzgándonos, sino que conversando las cosas, y aún cuando saquemos temas que son difíciles, y cuando veamos que esta mamá no está tan bien, sintamos la confianza en poder tocar esos temas, y no sentirnos mal, no saltar así, ¡ay, qué te creí si es mi hijo! El Señor nos ayude, hermana, y bueno, hasta aquí voy a llegar porque ya estamos en la hora. Espero que este estudio haya sido de provecho para ustedes, espero que el Señor las bendiga enormemente, espero que podamos tener, a pesar de ver todo, bueno, cuando llevamos nuestro corazón al Señor, nos vemos desnudos y nos damos cuenta cuán falta estamos de Él, pero que podamos darnos cuenta que tenemos esperanza, tenemos la libertad de poder hacer las cosas bien en el Señor.